Bueno, pues vamos a hablar de cláusula suelo con los profesionales, con Roberto Alonso, que es asesor financiero e inmobiliario y que cada semana también nos visita para sacarnos de dudas. Roberto, bienvenido al programa. Hola, buenos días, muchas gracias. De cláusula suelo da para hablar este programa y horas y horas. Y si hacemos 3 más también, ¿no? Pues sí. Bueno, vamos a recordar, aunque sea muy brevemente, porque se está hablando mucho, pero ¿qué es cláusula suelo? Y sobre todo, la situación actual en la que nos encontramos. La cláusula suelo es algo que ha existido desde hace casi siempre, digamos así, ¿no? Hay que aclarar que no todas las entidades aplican la cláusula suelo, ¿vale? Ahora mismo las cajas prácticamente han desaparecido con todo el tema de las fusiones que había, ¿vale? Y casi todas se han reconvertido en bancos, ¿vale? Pero sí es verdad que hay una serie de entidades, una gran mayoría, que ha tenido cláusula suelo. Lo primero que hay que tener claro, ¿qué es esto de una cláusula suelo, ¿no? En la inmobiliaria nos llegan algunos, oye, pero ¿tiene suelo? ¿Esto no tiene suelo? ¿Esto es lo que es? Tal. Entonces, la cláusula suelo, como hemos comentado algunas veces, la mayoría de las hipotecas están referenciadas al Euribor. Entonces, lo normal cuando una persona firma una hipoteca, te da un tipo de interés inicial fijo que te puede durar 6 meses o un año. Ese, para mi punto de vista, es el menos importante. ¿Por qué? Porque no vamos a pagar la hipoteca en un año, ¿vale? Entonces, después, lo que hay que tener en cuenta es a partir del segundo año. Es decir, nos dicen Euribor más un diferencial, el que sea, dependiendo del perfil del cliente. Antiguamente se ha llegado hasta Euribor más 0,25, porque el Euribor no estaba como ahora, estaba en un 2%, pues un 2% más un 0,25 es un 2,25. Bien, el tema, vamos a la notaría el día de la firma y firmamos nuestra escritura de hipoteca. Entonces la escritura de hipoteca nos explica el notario, nos lee el notario las condiciones que vamos a pagar, es decir, cuánto nos cuesta comprarle ese dinero al banco, que es lo que es una hipoteca, y llega un punto en el que nos dice el índice de referencia del préstamo es Euribor más el diferencial del 1%, por ejemplo. Ya lo hemos pactado, lo sabemos con el banco, pero seguimos leyendo la hipoteca y llega un momento en el que dice el índice de referencia del préstamo hipotecario nunca podrá ser inferior, por ejemplo, que lo había en la época, al 4, al 3,75 o al 4,25, o incluso el mayor que yo he visto es del 4,5, de alguna caja que ya no existe, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Claro, nosotros firmamos y decimos, qué bien, tenemos mi hipoteca, me han dado el 2% el primer año, la cuota es perfecta, lo tenemos todo claro, y al segundo año, en ese año, por ejemplo, ha bajado el Euribor, y nos damos cuenta que en vez de seguir bajándonos, porque en teoría nos tiene que bajar al segundo baja año, el Euribor, claro, a priori el baja la diferencial hipoteca. ha bajado, tendría que bajarnos la hipoteca, o a los 2 años, lo que sea. Y resulta que no solo no nos baja, sino que nos sube. Entonces, claro, estamos un día con los amigos, lo que sea, y dice, oye, mira, pues a mí mi hipoteca me ha bajado, pues a mí no me ha bajado, a mí me ha subido. ¿Cómo te va a subir? Si a mí me ha bajado, pues esto está mal, pues nos vamos al banco. Oye, mira, que es que a mí, usted se ha equivocado, porque es que a mí me tendría que haber bajado la hipoteca, porque a mi primo, mi amigo fulanito la ha bajado, y a mí me ha subido. En ese momento nos saca el del banco y dice, no, es que usted tiene un suelo o un mínimo de un 4% o de un 3,75. Es decir, las condiciones que hemos pactado en teoría en la escritura de hipoteca no nos sirve para nada, porque nos están aplicando un suelo. Letra pequeña, vamos. La letra pequeña. Hablando claro. Que en teoría no debería ser letra pequeña porque nos lo lee el notario. Pero no se hace. Pero nos lo tiene que explicar no solamente el notario, sino que nos lo tendría que haber explicado la entidad, que ahora con la ley nueva hipotecaria, eso ya nos lo explican, como ya hemos comentado otra vez, 3 días antes, ¿vale? Entonces, o se explicaba muy de pasada, o se nos explicaba y no nos enterábamos, o pensábamos que bueno, que no, eso no iba a bajar. O ocurrir, entonces sí ocurría. Entonces, por muy buenos diferenciales que hubiera, nunca nos llegaba a salpicar, o sea, a beneficiarnos de aquello porque teníamos un suelo establecido, ¿vale? Entonces, claro, ahí ya empiezan los problemas, el problema que acarrean hasta el día de hoy. ¿Por qué existen esas cláusulas suelo? Pues muy fácil, el banco lo que quería siempre, o la banca en este sentido, lo que quería siempre era asegurarse unos ingresos, es decir, unos beneficios extras. Si el tipo de interés bajaba mucho, no estoy dispuesto a renunciar a una serie de beneficios. Beneficios que por otro lado están ganando con nuestras tarjetas de crédito, con la domiciliación de nuestras nóminas, que si tenemos seguro, es decir, con los paquetes y los productos financieros que nos venden a diario prácticamente todas las entidades. Pues aún así se querían salvaguardar sus propios intereses para ganar más dinero a través de las cláusulas suelo, ¿vale? Todo este panorama, que es la crisis como época en la que estamos ahora mismo, que todavía no hemos salido de ella al 100%,
tiene su gran sentido negativo y después tiene un sentido positivo, que es que muchas veces ya, como llegamos a un punto que nos estiran tanto, que empezamos a reaccionar hacia algo que antes nos reaccionábamos, los pasamos un poquitín por encima. ¿Vale? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que pasa? El tema del suelo se rompe definitivamente en el 2013 por una sentencia que hay en el cual anula, no solamente anula, sino que le hace devolverle a unos usuarios todo el dinero cobrado de forma, así lo estima el juzgado, ilegal, para que se lo tengan que reponer. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿A mí me tienen que devolver todo el dinero que me han cobrado de más? Ese tema no está tan claro. Hay clientes que se han metido en temas judiciales y se lo han dado, y hay otros que no. La banca se está defendiendo gato panza arriba para no tener que devolver a todos los usuarios todo el dinero que le has cobrado. Cada uno ya es libre de poderse meter o no en un tema judicial, en temas de juzgado, para intentar recuperar el dinero que han pagado de más. Pero bueno, pregunto, Roberto, ¿no a todos se le devuelve? ¿Algunos, entre comillas, algunos bancos salen victoriosos en ese sentido? No es que salgan victoriosos, es que el tribunal o las audiencias consideran que ese cliente, es cierto que esa cláusula de pleno derecho es nula, es ilegal, pero que se le informó. ¿Cómo lo demuestra, no? Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ha habido, sobre todo los primeros, como la sentencia del 2013, que sí le pudieron y que sí ganaron, y después los bancos se han ido formando y pagando, al final, buenos gabinetes y buenos bufetes de abogados que han dicho que muy bien, que le quitan la cláusula suelo, pero no le van a dar ese dinero. Entonces vuelven a recurrir y nos metemos en un proceso continuamente legal, con los plazos y con la lentitud que tiene la justicia en nuestro país, que algunos están saliendo victoriosos porque demuestran que no, y otros directamente le han quitado la cláusula suelo y no la han resarcido. O sea, que nada. tenemos que demostrarlo nosotros, porque Claro. si alguien pregunta, bueno, demuéstreme usted que me lo ha explicado. Que me lo ha explicado y lo ha entendido. Efectivamente, ¿cómo lo demuestra? Pues ese es el tema. Ahí quien gana, es una forma de hablar, ¿no? Es para que se entienda, ¿no? Ahí nos estamos chocando contra un gigante, como es la banca en general, pero bueno, sí es cierto que se le ha ganado, porque se ha demostrado, sobre todo dependiendo un poco del perfil que haya contratado. Es decir, normalmente ha habido, digamos así, colectivos un poco más que por edad o por formación propia, pues sí es más demostrable que yo no puedo por qué entender una cláusula financiera, o que me venga otros colectivos que se saben que tienen una formación. Usted no me vaya a decir que usted no sabía lo que estaba firmando. O sea, que es muy relativo todo. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Están dilatando, o muchos, lo que están haciendo ahora mismo la banca, muchos de ellos viendo que van a tener, de hecho, la semana pasada salió otra sentencia, creo que fue de la Audiencia Provincial de Madrid, en el que declaraban nula todas las cláusulas suelo. O sea, en teoría, la primera salió y vinculó a una serie de entidades, que sea eso cienta jurisprudencia, es decir, se aplican ya sentencias, entonces en la misma situación jurídica puedo solicitar, mira, a mí me ha pasado lo mismo que a él, estoy en la misma situación jurídica, quiero que me lo apliquen. Lo primero que hay que tener claro es que el banco de motu propio no va a hacer nada. Es decir, los pasos normales a seguir es primero dirigirnos al banco. Normalmente las entidades, algunas de ellas tienen lo que se llama un defensor del usuario, un defensor del cliente, hay que dirigirse a él. Si él no lo desestima, tenemos que recurrir directamente al Banco de España por una reclamación ante el Banco de España, y a partir de ahí hay veces que el Banco de España nos contesta y le obliga o le conmina a la entidad para que cambie la situación, y si no, ya meternos ya en un proceso judicial. ¿No? ¿Y si no tiene el defensor? Porque hay bancos que sí, otros que no. Hay entidades que tienen, la mayoría lo tienen. La mayoría. ¿Vale? La mayoría. Otros no tienen. Si no lo tienen, pues directamente ante el usuario, o sea, ante el trabajador delante de la entidad, pues le podremos empezar a plantear una reclamación. Es decir, lo que se tiene son libros de reclamaciones. Entonces le planteamos una reclamación, empezamos a visitar primero con el asesor financiero que nos haya tocado. Después del asesor financiero haremos un escrito, nos sentaremos con el director y ya vamos siguiendo los pasos. Sí me gustaría decirle a las personas que nos están viendo es que ahora mismo la mayoría de los bancos se están adelantando un poco y están contactando con los clientes. Efectivamente, de hecho se está haciendo ya, ¿no? Están intentando contactar con los clientes y le están ofertando nuevas condiciones. Esto hay que tener mucho cuidado, porque en una de las condiciones, sé de un caso concretamente, me tuve que desplazar a Prado del Rey a visitar una entidad con un cliente, que es conocido mío, y bueno, lo que le ofrecía
esta entidad era que durante 2 años le bajaba el tipo de interés, o sea, era un acuerdo privado entre las partes, pero que a partir del 3er año volvía de nuevo al tipo de interés inicial. Vale. Pero le hacía meter una cláusula diciéndole que él renunciaba a cualquier tipo de reclamación posterior. ¿Y no se enteraba el cliente? Claro, él me llamó a mí, yo me desplacé, me senté con él, primero, como he comentado, con el asesor financiero, me senté con ellos, le dije que por favor me presentara qué era lo que mi cliente quería firmar, o que le habían ofertado ellos. Claro, cuando yo vi aquello le dije, no firmes nada, absolutamente nada. No se firmó, no solo no se firmó, sino que ahí ya empezamos el proceso para reclamar ante el mismo, o sea, ante el mismo órgano de la entidad para que nos quitaran eso. Se hizo. Y pregunto, Roberto, sí. En ese caso, porque es muy llamativo, ¿en ese momento no se puede denunciar porque hay mala fe? ¿O eso ya es mejor? Claro, en teoría el banco te va a decir que no hay mala fe porque te están dando una opción. Claro, no, si estoy de acuerdo contigo, pero te está dando una opción de decir, bueno, lo mismo estás pasando una mala racha y lo mismo te mejora, pues te doy 2 años para que te puedas tranquilizar. Sí, pero no te lo cuento, o sea, tú me firmas claro. aquí, yo no te lo cuento, yo me hago el tonto, eso claro, es mala fe. Es totalmente. Por eso digo, eso hay no mala es arte, denunciable. claro, eso es denunciable, te está ofertando. Si quieres lo aceptas y si no, no lo aceptamos. En este caso no lo aceptamos. Sí, pero yo en ese caso me voy a hacer tonto, claro. y digo, bueno, pues déjeme usted que voy a denunciarlo porque soy tonto. No sé si me explico. Sí, perfectamente. Es que en esos casos deberíamos de actuar todos igual. Claro, entonces... Y decir, vamos a ver, ya está bien, ¿no? Está claro, lo primero sería haberle puesto una hoja de reclamaciones. Por ejemplo. A partir de ahí ya... ¿Qué es lo que pasa? El banco empezó a retroceder cuando vio que nosotros ya nos negamos a pero firmar porque nada. estabas tú, Roberto. Claro. Pero yo lo digo, en este caso afortunadamente estabas tú delante, eres el profesional y salvaste a esta persona. Pero lo digo para una persona, cualquier persona que vaya yo y directamente, vea eso, que sepamos cómo hay que directamente en ese caso, lo primero que hace es leerlo, no firmar absolutamente nada y si no tiene nada claro, pedirle una copia de lo que está pidiendo y irse a un profesional de la materia. Ajá. Eso es lo primero que tienen que hacer. Y a partir de ahí ya empezar en cada caso concreto cómo se puede solucionar. Es decir, firmar a lo loco no, porque nos podemos encontrar que entremos en una situación un poco agobiado porque nos ha venido una mala racha y estamos dispuestos a cerrarnos a todo. Directamente no, o sea, vamos a leerlo, vamos a comprender. Si no comprendemos, que nos lo expliquen. Si no nos fiamos de lo que la entidad en cuestión nos esté diciendo, pues entonces tenemos que recurrir a un profesional que nos lo aclare todo esto. Pues ante esto lo mejor es ir con vosotros siempre, los profesionales, antes de meter la pata, porque al final siempre se ha dicho, no es una frase nueva, que el que firma pierde. Está claro. Pues mejor no firmar e ir con vosotros. Hay que tenerlo siempre muy claro y ya le digo, siempre acudir a uno y que nos lo vuelvan a explicar 40 veces, es decir, no hay problema por eso. Desde luego que sí. Bueno, no sé si quieres añadir algo más de la cláusula, alguna cosita que quede por ahí. Sencillamente eso, que ahora mismo que aunque los bancos nos ofrezcan alguna solución, negociarlo. Y que sobre todo lo principal es que nos quiten la cláusula suelo. Eso es lo principal. Pero que nos quiten la cláusula suelo porque otras veces se han firmado tipos de hipotecas con tipos de interés que en la época era bajo, lo que pasa es que estaba mal por la cláusula suelo que nosotros teníamos, pero que no intenten cambiarnos los tipos de interés. Es decir, que el diferencial nos deje en el que teníamos en su momento, que lo único que nos quiten es la cláusula suelo. Ajá. Eso sí es importante. Eso es importante. Y para ello vamos a recordar dónde está Inmobiliaria Chapín para que vaya a visitaros y no tengan... Pueden hacerlo cualquier consulta, pasaros por allí por la oficina. Nosotros estamos en la avenida de Arcos, en Residencial Nueva Jerez, en el bloque 3, ¿vale? En los locales 4 y 5, en horario comercial de 9:30 a 2 y de 5 a 8:30 de la tarde. Pues, si quieren nos puede llamar al teléfono al 856-053-944. Vamos a repetirlo porque seguramente hoy este tema habrá muchas personas en casa que digan, yo me tengo que pasar para ver a Roberto como sea. 856-053-944, en la avenida de Arcos, en Residencial Nueva Jerez, en el bloque 3, los locales 4 y 5. Perfectamente. Roberto, gracias por aclararnos todas las dudas, sobre todo nosotros como cliente de cláusula suelo o no, porque ya depende, tenemos que estar siempre alerta por todo lo que se viene encima y bueno, pues como siempre muchas gracias y te esperamos pronto. Muchas gracias a ustedes. Bueno, pues ya lo saben, gracias a Inmobiliaria Chapín y gracias a Roberto Alonso, pues salimos de dudas y además temas muy importantes porque se está hablando de dinero y se está hablando de firmar algo que no debemos, con lo cual siempre tenemos que estar muy alertas. Ahora nos vamos a publicidad, a la vuelta seguimos con más asuntos. Hasta ahora.